Hola, 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 ¿qué tal? Dios te bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, que se lee de la siguiente manera. Pastor, el dolor por la pérdida de un ser querido llegó a nuestra comunidad, ya que en el transcurso de un mes han partido varios hermanos de la comunidad a la que asistimos. Y ahora un familiar de un hermano nos comenta que en días pasados murió su sobrino por el paso del huracán que pegó en Acapulco. Por ello le preguntamos lo siguiente: ¿cómo deben enfrentar la muerte de un niño sus padres? Me llamo Anastasio Martínez de Houston, Texas. Muy bien, muchísimas gracias y agradezco la confianza al preguntarnos tan difícil situación que deben de estar pasando los que perdieron familia y en general los habitantes de Acapulco, Guerrero, donde la ciudad y sus alrededores prácticamente quedaron devastados por el huracán Otis, categoría 5, con vientos y agua arriba de los 300 kilómetros por hora por más de una hora, que prácticamente destruyó todo lo que se encontró a su paso. Y entre las pérdidas materiales, las más dolorosas son las vidas humanas, que son las pérdidas que más se lamentan ante esta catástrofe sin precedente alguno. Y entre las vidas hay niños. Entre ellos está el pequeñito que fue sepultado ya, el sobrino de este hermano que nos haces en la pregunta. Pero por ello pedimos de sus oraciones para que la ayuda continúe por todos, y en especial orar por las familias que han perdido familiares, por todos los habitantes y también por los gobiernos en sus 3 niveles, para que puedan coordinar y prácticamente reconstruir una ciudad de cerca de 1 millón de personas, en las cuales miles y miles y miles de familias se quedaron sin empleo. Oremos ante una situación tan difícil que están pasando los habitantes de Guerrero, que les llueve sobre mojado. Oremos y ayudemos. Pero regresando a la pregunta que me haces: ¿cómo deben enfrentar la muerte de un niño sus padres? Bueno, como padres no podemos imaginar una experiencia más traumática que perder un hijo. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Todos los padres naturalmente esperan que sus hijos les sobrevivan. Y esa pérdida, la pérdida de un niño, de un hijo, es un evento fuera de lo natural. Es un evento extraordinario que trae consigo una abrumadora sensación de pena, dolor, de sufrimiento persistente. Es una experiencia que altera la vida de cualquiera que presenta esta situación. Esta situación presenta desafíos únicos para los padres que tratan de reconstruir sus vidas sin su hijo. Sería presuntuoso de mi parte o de alguien decirles a los padres cómo van a manejar la muerte de su hijo. Sin embargo, sí sabemos que aquellos que entregan sus vidas a Dios, los cristianos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, son más aptos, tienen algo especial para recuperarse de una pérdida con un mayor sentido de normalidad que aquellos si no tienen una fe genuina y positiva en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Con esto es cierto, ¿cómo manejan los padres cristianos la muerte de un niño? ¿Aborda la Biblia, en caso afirmativo, de qué manera hacerlo? Bueno, en primer lugar, para darte respuesta,
debemos señalar que cada persona va a manejar el dolor de una forma diferente, la situación de manera diferente. ¿Por qué? Porque las emociones varían ampliamente en su intensidad en cada persona. Esas emociones son lo más normal y lo más natural porque así funcionan. En segundo lugar, ningún padre se sana completamente de la pérdida de un niño, de una niña, de un hijo. No es como una enfermedad de la que nos recuperamos. La gran mayoría de los consejeros y de las personas que han tenido esta experiencia tan desafortunada de perder a un hijo, es una herida física que cambia la vida para siempre. Sin embargo, también debemos saber que aunque siempre podemos sentir la pérdida, su intensidad empieza a menguar conforme el tiempo pasa. Eso también es algo importante. Y es la fe del cristiano donde encontramos a un Dios amoroso, fiel, que nos permite resistir, recuperarnos de una pérdida tan fuerte como la de un hijo. A veces en formas que otros encuentran y dicen eso es excepcional, sobrenatural, cómo está superando la pérdida de su hijo. Y tal fue el caso de David en la pérdida de su primer hijo, que murió 7 días después de su nacimiento. Esa historia yo no lo voy a leer acá, en 2 de Samuel 12, del 18 al 19. Ahí nos narran varias lecciones valiosas que nosotros podemos aprender de este pasaje de las Escrituras, que puede ayudar a los padres afligidos a afrontar el futuro con esperanza. Primer punto. Aquí observamos cómo David oró fervientemente por la vida de su hijo. Eso se lee en 2 de Samuel 12, 16. Cuando supo que estaba muy grave, él se metió en un ayuno intenso, oró, buscó, clamó, lloró. Y esto debería ser cierto para todos los padres en todo momento, y no solamente cuando los tiempos son muy complicados y difíciles, como cuando un hijo va a partir. Los padres siempre debemos orar por nuestros hijos, pidiendo a Dios que los cuide, que los proteja. Y asimismo, los padres estamos obligados en proveer, en orientar y dar sabiduría divina para nuestros hijos, para que ellos crezcan en la disciplina y en la amonestación del Señor. Como dice esa máxima de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra lección que aprendemos de David fue su reacción a la muerte de su hijo. Al enterarse David de que su hijo había muerto, hubo una aceptación representada por sus acciones cuando en 2 de Samuel 12:20 se lee, cuando escuchó y supo que su hijo ya había muerto, se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Lo sorprendente de este pasaje es que David entró a la casa de Dios y adoró. En otras palabras, David no solo aceptó la muerte de su hijo, sino que adoró y se entregó y le entregó todo a Dios en adoración. Aquí podemos notar la capacidad de adorar, honrar a Dios en tiempos de crisis, en tiempos de pruebas. Es una poderosa demostración de nuestra confianza en nuestro Dios. Cuando lo hacemos, nos permite aceptar la realidad aún tan dura, tan cruel que parezca. En este caso, la pérdida de un hijo. Esto es la forma en la cual Dios nos libera para seguir viviendo en esta vida. En esta historia, David nos enseña la sabiduría de soltar lo que no podemos cambiar y reconocer y aceptar. Y la siguiente lección, yo creo que para mí la más reveladora,
y es la confianza en el conocimiento de que su niño ya llegó al cielo. Porque la respuesta que David, ante su reacción a la muerte de su hijo, es una fuente de consuelo impresionante para los padres creyentes que han perdido un niño, un bebé. Porque él dice en 2 Samuel 12:23, más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David estaba confiando plenamente en que se encontraría con su hijo en el cielo. Este pasaje es muy poderoso. Este pasaje nos indica que los niños, que los bebés pasan de este mundo y van directamente al cielo. O como dice Job, ¿qué inocente se ha perdido? Pues ninguno. Y lamentando la pérdida de un hijo, es un angustioso viaje, sin lugar a dudas. No hay reglas fijas que nos enseñen cómo afligirnos o cómo no. Sin embargo, los consejeros y aquellas personas que han padecido la pérdida de un hijo o de una hija nos han proporcionado algunos consejos útiles que quiero dártelos. En primer lugar, es importante que se reconozca que no se está solo en ese trance, porque tienes a Dios, tienes tus hermanos, tienes hermanas en Cristo, tienes cónyuges si está todavía, tienes amigos cercanos, familiares, y el consejo es apóyate en ellos. Ahí están ellos para ayudarte. El otro punto sería no pongas límites de tiempo en tu recuperación. No esperes que un día pase sin pensar en tu hijo, ni deberías desearlo. Es natural estar pensando en el hijo. Habla acerca de tu niño, de tu niña, de tu hijo. Es importante que compartas la historia de tu hijo con otros. Eso te va a ayudar muchísimo. El otro punto, ten cuidado de ti mismo. Y si hay otros hijos, ten cuidado de tus otros hijos. También ellos están sufriendo la pérdida del hermano, de la hermanita, y sufren también el dolor, el duelo que están viendo en sus padres. El otro punto, trata de no tomar ninguna decisión importante, por lo menos durante el primer año. El otro punto sería espera afrontar las muchas primeras veces. Eso es muy importante tras la muerte del niño, de la niña o del hijo. Son muy difíciles. Por ejemplo, el primer cumpleaños sin ellos, sin él, la primera Navidad, el ir a la iglesia la primera vez o a los lugares que tú frecuentabas. Esas primeras veces son dolorosos. Espera afrontarlos con la fuerza del Señor. Y por último, los cristianos que han perdido a un niño tienen la promesa fiel de la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y tenemos la esperanza de volverlos a abrazar. Y algo muy importante ya para terminar mi respuesta. Cada persona experimenta el duelo de una manera única. Su proceso de sanación es gradual, no es inmediato. Es muy importante la empatía, la compasión, el amor son elementos claves para consolar a una madre, a un padre en duelo. Y la iglesia juega un papel muy importante. Esa es mi respuesta. Oremos por los padres, por esa madre que ha perdido a su hijo, por ese padre, por esos familiares que están en dolor, en sufrimiento. Oremos que el Padre los consuele y que recuerden que tenemos a ese Dios, que el Dios de toda consolación, que nos consuela a través de otros. Bueno, pues esa es mi respuesta y te recuerdo, visita nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestro podcast y sé feliz. Y nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.